enfocamos, hepatitis, son dos tipos, agudas y crónicas. Entonces, las agudas, el patrón es la lesión de la gente. Las lesiones no se pueden distinguir. Entonces, ¿qué es lo que produce? Cambios virales en cada célula. Células inflamatorias y alteraciones específicas. La célula se edematiza, vemos reactividad, el núcleo se ve reactivo, ¿cuáles son los tipos? Son estos, luego pasamos, ¿quiénes se cronifican? ¿Y qué significa cronificarse? Que la inflamación se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es el signo de inflamación de toda cosa crónica? Una cicatriz. ¿Eso qué quiere decir? Fibrosis. Entonces, el patrón de fibrosis es el que me define. Entonces, la fase final es la cirrosis. ¿Qué hace la cirrosis? Manifestaciones de lesión hepática por disfunción y manifestaciones por la fibrosis que llevan a congestión del sistema porta. ¿Cómo es el sistema porta? Se forma la unión de la mesentérica con la arteria esplénica, con la vena esplénica. ¿Qué serían las manifestaciones? Todo lo que lleva a congestión en esa zona. Entonces, de una, ¿qué hace la hipertensión portal? Esplenomegalia, eso no tiene duda. Sale de ahí. ¿Qué tiene que hacer la porta? Buscar salir, porque el exceso de agua, ¿qué lo hace? Uniones. ¿Por dónde se van? Hay básicamente tres uniones. Una a nivel rectal, hemorroides. Una a nivel del esófago, varices esofágicas, y la otra es que van a la piel, que hacen el campo sucedáneo y la periferia. ¿Listo? El resto de manifestaciones es que hace el hígado principalmente, proteínas. Entonces, ¿qué lo acumulamos? Amonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encefalopatía. O sea, en realidad es todo de fisiología. Lo que pasa es que tiene que ir uno punto a punto, pero si ustedes lo bajan al mundo real, la verdad es un tema que es agilito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dejar de complicarse la existencia. La memoria ocupa mucho espacio. Si uno le pone lógica y fisiología, por eso les digo yo, la anatomía normal y la fisiología de las cosas es tan buena que si uno aprendió eso bien, entiende la disfunción, porque usted sale desde la disfunción y sabe en dónde está fallando el punto. Eso es lo que tenemos que hacer, pero es tratar de aterrizar los temas. En realidad no, es un parcial más. Creo que yo tengo una pregunta rapidita. La máxima duda de la hepatitis es de 6 semanas hasta 6 meses. La fase aguda. Subaguda. Subaguda, entre 6 semanas y 6 meses. Esto no nos vamos a demorar mucho. Voy a hablarles de enfermedad trofoblástica gestacional. Trofoblástica gestacional, eso implica que tiene que haber una gestación. O sea, está involucrado. Una mujer que nunca haya tenido hijos, una mujer que no haya tenido relaciones, no va a tener una enfermedad trofoblástica gestacional. Eso requiere que haya habido una concepción. ¿Sí? Lo que vamos a ver son enfermedades o trastornos en los que nosotros vamos a reconocer es alteraciones que van a estar involucradas parte de la placenta. Aquí la porción principal de la placenta que está implicada para los que les voy a hablar es el trofoblasto. La vamos a dividir en dos, unas benignas y unas malignas. Benignas entre comillas porque el comportamiento no necesariamente es tan benigno, ¿sí? Las benignas se llama mola hidatidiforme. ¿Por qué hidatidiforme? Las hidátides son como los dátiles de las palmeras, las frutas estas que se descuelgan en racimos, que son granos. Entonces, como la manifestación macroscópica, ya se las voy a mostrar aquí en fotos y la vamos a ver allá, es la presencia de estas lesiones que son vesiculares y que van como pegadas de un tallo central, por eso le pusieron ese nombre de hidatidiforme. Esas son las que tienen el comportamiento benigno, ya vamos a hablar de ellas. Y las que tienen el comportamiento maligno son otras diferentes, pero pueden provocar lesión porque hacen invasión a los tejidos. Entonces vamos a revisarlas. Vamos a mirar cada uno de los puntos. Mola hidatidiforme se produce por una alteración en el proceso de fecundación. Tenemos una alteración en la fecundación. Lo que sabemos de la fecundación es un óvulo con un espermatozoide, sale el producto de la concepción y de ahí derivamos embrión, placenta, membranas ovulares y todo lo demás. Pero aquí hay una alteración en ese proceso de fecundación. Ya les voy a mostrar con unas gráficas qué es lo que pasa. Importante saber dos cosas. La célula estrella es el trofoblasto. Aquí el que va a marcar el punto y toda la lesión es el trofoblasto. Entonces los síntomas están relacionados con trofoblasto. Ya también vamos a mirar. Y lo segundo, se presentan los extremos. Pacientes menores de 17 años o pacientes mayores de 42. Es muy raro en la edad media de la etapa reproductiva. Y se va a dividir en dos, mola parcial y completa. No se llama incompleta, se llama parcial, ¿sí?
siempre empiezo con la completa, porque es más fácil que ustedes vean los cambios grandes y no los cambios intermedios. Entonces, la mola completa es cuando nosotros tenemos un producto de concepción que va a ser diploide, o sea, 2N como son todas nuestras células, pero tiene una particularidad, carece de genoma materno. El genoma que está duplicado pertenece en su totalidad al padre. El hecho que no haya genoma materno hace que no se forme un embrión, no va a haber un embrión, no va a haber un feto. Si no hay embrión y no hay feto, no hay partes fetales ni hay vasos fetales en las vellosidades. Entonces, estas vellosidades van a carecer de vasos. Si una estructura conformada por un mesénquima no tiene vasos sanguíneos que le ayuden a drenar, ese mesénquima va a seguir produciendo su material y se empiezan a dematizar. Estas vellosidades se empiezan a volver más grandes. Entonces, eso hace que ella vaya a tener el aspecto macroscópico que es característico. Importante en la mola, dos cosas. Uno, como la célula estrella es el tropoblasto, y el tropoblasto es el que produce beta-HCG, y él está creciendo solo, no hay quien lo pare porque no hay contraparte materna ni hay embrión, él produce mucho de las hormonas que produce. Y una de las características es que el valor de la gonadotropina coriónica humana no coincide con la edad gestacional porque es mucho más alto. Entonces, las pacientes tienen valores de beta-HCG que no son concordantes con la edad gestacional. Dos, como las vellosidades no necesitan guardar el espacio para el saco ni para el bebé, ellas crecen y crecen. Además, se empiezan a dematizar, empiezan a acomodar líquido en su interior. Entonces, el útero se va a agrandar de tamaño mayor porque tiene por dentro un pocotón de vesículas llenas de agua, de las vellosidades llenas de agua. Entonces, el útero va a estar aumentado de tamaño. La señora consulta con una fecha de última regla de unas 6-8 semanas y cuando van a examinarla tiene un útero como si tuviera 14 semanas, porque el útero está mucho más agrandado. Esas son señales de alerta que nosotros tenemos. Además, tiene el riesgo de producir coriocarcinoma, que es la contraparte maligna de las lesiones. El coriocarcinoma es el tumor que se produce derivado del tropoblasto. Este se llama placentario. ¿Por qué? Porque yo les dije que hay un coriocarcinoma que se origina de las células germinales en el ovario o en el testículo. Son raros, pero se pueden presentar. El coriocarcinoma que se origina producto de la placenta tiene mucho mejor pronóstico. No se vuelve bueno, porque tiene es el mismo tropoblasto buscando vasos sanguíneos. Entonces es un tumor que hace metástasis rápidamente, pero ya vamos a ver algo del corio. Como esto es un pocotón de vellosidades que están hematizadas y llenas de agua, esto es una cosa para que recuerden, porque digamos es cultura general y a los ginecólogos les gusta mucho. Ellos dicen que como el útero, cuando ellos están haciendo la ecografía, se ve completamente lleno de esas vesículas que toman este aspecto. O sea, normalmente cuando uno ve un útero, uno ve la parte sólida de la placenta, ve las membranas, ve el cordoncito y ve el bebé. Aquí no, porque el útero está lleno de placenta con estas vesículas, y ellos dicen que esto parece una tormenta de nieve, así se llama, patrón en tormenta de nieve, es el nombre que le pusieron. ¿Por qué? No sé, pero así le llaman. Y esta es la imagen característica. Entonces, un útero que está completamente lleno, en donde alternan estas estructuras blanquecinas con unos espacios redondeados claros. Esos espacios redondeados claros, que parecen quistes, son vesículas llenas de líquido, que le van a dar esta apariencia a la placenta. Entonces, las pacientes cuando consultan, pueden consultar por la expulsión de esto a través del cuello y la vagina. Entonces dicen, estoy botando como unas vejigas que le dan un aspecto, en los libros aparece descrito como racimos de uvas. Son esas vesículas que ustedes están viendo ahí. Eso es lo que expulsa la paciente. Porque como esto no tiene la suficiente carga hormonal, ni va a tener todo el patrón, puede empezar a desprenderse y pueden aparecer esto. Histológicamente tiene una particularidad. No tenemos vasos sanguíneos en las vellosidades. Y esto va a estar lleno de líquido de edema. Entonces son vellosidades que son grandotas, que tienen un tropoblasto reactivo. El tropoblasto va a crecer como loco. Las vellosidades normales son la cosa más parecida a un árbol, muchachos. Salen de la placa corial con un tronco como un árbol y empiezan a botar ramitas.
Y cada hojita es el sitio donde nosotros hacemos el intercambio gaseoso. Ellos van creciendo así. Si alguno en la casa conoce a alguien que haga cultivo de matas, va a ver que cuando uno hace trasplanto o traspalazo de matas, uno coge los piecitos y es el pedacito que bota la rama con una hojita chiquita, porque uno siempre sabe por dónde crece la mata, o sea, por dónde va a botar la ramita. Nosotros nos pasa eso con las placentas. Vemos una vellosidad y la vellosidad siempre tiene un polito. Aquí no, aquí el crecimiento es desordenado, lo que hace que la vellosidad tenga un faldón de tropoblasto que lo rodea. ¿Sí? Entonces tiene una gran cantidad de tropoblasto bordeándolo que le da ese aspecto desordenado a la vellosidad. Ellos dicen las vellosidades ya no se ven redondas, se ven geográficas. Y se ven supremamente hematizadas con acúmulos de líquido, que ellos dicen que esas piscinas de líquido que tienen ahí adentro las llaman cisternas. Entonces dicen vellosidades grandes, hematizadas, con cisternas y un tropoblasto proliferado con crecimiento desordenado. Esas son las características que tienen estas placentas. Como el tropoblasto, produce beta-HCG, y yo les había comentado, la beta-HCG para nosotros produce síntomas, es la que nos da las náuseas. Estas pacientes pueden tener hiperemesis gravídica, es decir, pueden tener mucho vómito porque los valores de beta-HCG van a estar muy aumentados y crecen rápidamente. Como el tropoblasto es tanto, secreta mucho más. Entonces, esa beta-HCG hace que la señora sea asintomática. 2. Ese tropoblasto va a tener las mismas características, va a querer invadir, pero es un tropoblasto desordenado y sin control. Estas pacientes pueden hacer preeclampsias tempranas, muy rápido, crisis hipertensivas, por ese valor de esa beta-HCG que está aumentada. En la mola parcial, yo no les dije, ¿cómo se produce esa mola completa? ¿O por qué se produce esa producción de tener un producto de la gestación que no tiene genoma materno? Porque según la teoría dice que el ovocito está vacío, el ovocito no tiene carga genética. Yo les he de decir que esto es una teoría que está planteada, así aparece en los libros, así aparece en la descripción, pero también les voy a decir que desde los años 80 se está haciendo fertilización asistida. Desde los años 80 estamos extrayendo óvulos de mujeres, congelando óvulos y fertilizando óvulos. Nunca ha habido un huevo vacío en esa extracción, lo cual suena supremamente raro, ¿cierto? Hay una teoría que dice que es que lo que pasa es que los espermatozoides se confunden y cogen es uno de los cuerpos polares. No fertilizan un óvulo, sino un cuerpo polar. ¿Se acuerdan que hay veces que esto se separa y queda un cuerpo polar? Que puede ocurrir eso. Pero pues no está muy definido. Lo que sí se sabe es que cuando ya madura no va a haber carga femenina, solo carga masculina. En la mola parcial sí puede haber carga, va a haber carga femenina. ¿Cómo hacemos nosotros para que se fertilice y se duplique? Entonces hay una forma, dispermia se llama, cuando un huevo, un ovocito, es fertilizado por 2 espermatozoides, a eso se llama dispermia. Entonces tenemos un huevo con una carga genética y 2 espermatozoides. Tenemos un producto que va a ser 3N, es decir, triploide. Eso quiere decir que ese bebé obligatoriamente está mal formado. Ustedes ya vieron genética. ¿Qué características tiene un bebé triploide? ¿Eso es aborto? Pues sí, es una aberración cromosómica que es incompatible con la vida, de acuerdo. Sí, pues aborto es perder un embarazo antes de la semana 20. Puede ser por causas diferentes, no necesariamente por incompatible con la vida. Cuando se pierde antes de semana 12, el 80% son por incompatibles con la vida, pero la más frecuente no es la triploidea. Entonces, no es raro porque nosotros, el estudio original debería hacerse a partir de cariotipo, pero estamos en Colombia. Aquí las pacientes ven que están embarazadas, se hacen un test de embarazo y pueden pasar todo el tiempo. Es una señora que ya lleva 5 hijos, tiene 41 años y le quedó la raspa del arroz, quedó embarazada. Yo ya tengo 5 hijos, nunca he ido al médico, el último ni siquiera fue a control y el niño salió bien. ¿Qué va a ir a este?
Llega a la consulta con trabajo de parto, 26 semanas de gestación, usted, médico rural, atiende el parto. Nace el niño y usted dice, "Ah, esto puede ser una triploidía". ¿Por qué lo dice? Porque es importante saberlo, porque lo que estaba diciendo Jorge es verdad. ¿Por qué? Es verdad. El bebé es incompatible. Entonces yo no puedo ocupar un cubículo de una UCI neo con un bebé sin ningún pronóstico. Entonces, ¿qué características fenotípicas tiene un bebé que me orientan a mí a decir es triploide? Eso es primero, tiene 3 puntos fundamentales. 1, cierre o defectos del tubo neural. ¿Sí? Entonces, recuerde que tenemos 2 neuroporos, uno cefálico, uno caudal. El cefálico se llama anencefalia. Los defectos de cierre caudal se llama mielomeningocele. Ya después mirarán, esto puede ser abierto o cerrado, cubierto o no, va a haber otras manifestaciones, pero esas son las 2 principales, las 2 formas principales de los defectos del tubo neural. Entonces, 1, defectos del tubo neural. 2, defectos en extremidades. Pero estos defectos hay uno que es patognomónico casi. Si usted lo ve, usted dice, esto es una triploidía, y si no, tráigame el periódico. ¿Cuál es? Sindactilia del tercer y cuarto dedo. Es patognomónico. Esas preguntas parecen al final de genética. Un bebé con triploide. Sí, un bebé con sindactilia del tercer y cuarto dedo, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Triploidea. Y la tercer grupo de defectos es geniturinarios. Entonces los niños pueden tener desde genitales ambiguos que tú no puedas distinguir, como es el caso de este bebé, que pareciera que fuera una niña, pero era un niño. Estos son los testículos. ¿Sí? Puede tener genitales ambiguos o puede tener extrofia de vejiga, o sea, un déficit en la pared que la vejiga se salga, van a tener alteraciones. Genituriнаrio generalmente inferior. ¿Sí? Cuando usted tiene 2 de esas 3, exceptuando por el patognomónico de la sindactilia, 2 de esas 3, lo más probable es que ese bebé tenga una triploidía. Ahora, hay diferencias entre si la triploidía es diándrica, es decir, el que está duplicado es el paterno, o digínica. La que produce mola parcial es la diándrica, ya les dije, se produce por dispermia. La que es digínica no hace mola, porque el que se duplica es el de la mamá. La ventaja que tiene es que muy rara vez se asocia a coriocarcinoma. Porque en la mola completa, cuando usted tiene una paciente que tiene la mola, además de tener el problema de hacerle el tratamiento de la mola y evitar que no le vaya a quedar nada, porque si le llega a quedar algo, el riesgo de coriocarcinoma va a estar ahí presente. Cuando usted ve una parcial, usted dice hay que hacer seguimiento. Se evacúa el útero, se hace evacuación uterina y se hace seguimiento y control, lo que les mencionaba aquel día, los que estaban en clase, a través de marcadores serológicos. Todo lo que produce un tumor, chicos, nos sirve a nosotros en la clínica fundamentalmente para poder hacer esos seguimientos. Entonces, si el seguimiento nosotros aquí lo hacemos con beta-HCG, yo lo que quiero es, si evacúo el útero y ya no me quedó trofoblasto, que esos valores desciendan y desaparezcan. Yo le tengo que hacer seguimiento a la paciente 1 año con valores de beta-HCG. Si el valor se llega a aumentar en algún momento o se mantiene en meseta, algo está pasando. ¿Sí? A mí me pasó hace poquito, me mandaron un legrado, ellos no sospechaban que era, yo les dejé una nota diciendo que era sugestivo de alteración cromosómica y sugería que fuera una mola parcial, que por favor revisaran a la paciente, recomiendo seguimiento. Pagaron ni 5 bolas, la paciente se fue en abril, ahorita consultó en finales de octubre con sangrado vaginal, le hacen legrado, es una mola que está persistente, porque desde abril está el diagnóstico. Entonces uno dice, listo, esto tiene un comportamiento benigno, pero el problema es que se puede malignizar a un coriocarcinoma. Esto es básicamente las tablas comparativas. Entonces, siempre que ustedes tengan 2 cosas que se parecen, hay que hacer tablas comparativas. Esos son los diagnósticos diferenciales y eso es el tipo de cosas que ustedes tienen que empezar a hacer
en su cabeza porque en eso funciona la medicina, eso es lo que hacemos nosotros. Se hace un testeo y hace una selección de cuáles son los probables diagnósticos. Entonces, cuáles son los diagnósticos que usted va a estar, cuál es el que más probablemente está, que es el que me enfoco, y cómo descarto los otros o cómo confirmo el que yo quiero. Esa es la función, eso es lo que hacemos nosotros en la parte clínica. Yo entiendo que todo lo de apoyo diagnóstico y ayudas diagnósticas es supremamente importante, pero también tienen que tener en cuenta que no siempre lo van a tener en su totalidad. El diagnóstico, el gold estándar para este tipo de enfermedades es el cariotipo. Yo les digo que a veces nosotros hacemos solicitud de la paciente embarazada, hacemos solicitud de biopsias de vellosidades para hacerles cariotipo y FISH y nunca nos llega la autorización de la EPS. Y nace el bebé y todavía no tenemos la autorización de la EPS. Entonces se nos vuelve un problema por la forma en la que tenemos el acceso a ese tipo de pruebas. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer sugestivo de acuerdo a las características. Mola completa, diploide, nunca vamos a tener una YY. O sea que aquí la división de la carga genética parece que no se puede. O sea, no tenemos una 46 YY, no existe. Siempre son XX o XY. ¿Qué produce la díndrica? La díndrica que produce la diándrica. ¿Cómo es? ¿O por qué se produce la díndrica? No, o sea, esa no produce mola. No produce mola, produce el bebé mal formado. El niño mal formado, mola plata. O sea, el niño con las características de triploidía, pero sin mola, la placenta de bebé normal. O sea, es un niño que uno lo ve y dice es una triploidía, la placenta está normal, sugiero digínica. Eso es lo que uno hace en el análisis. Porque la manifestación, esto es para seguimiento, o sea, para la futura gestación de esa señora. Esto tiene importancia, es para el futuro obstétrico de la paciente. En cambio, las triploidías, que ya les dije, van a ser XXY o pueden ser XXX o pueden ser XYY. Esta es la menos probable, que sean XYY, eso es súper raro, pero pueden darse. Ambos son el origen va a estar determinado, si bien ambos son de origen, la triploide tengo genoma materno, el duplicado siempre va a ser el paterno. ¿Sí? Entonces tengo dos genes paternos, solamente es mola completa. Tengo dos genes paterno más materno, un N materno, es triploidía diándrica, o sea, va a hacerme mola parcial en la manifestación. La completa no tiene bebé, no tiene embrión, no tiene feto. La otra sí, pero está mal formada. Produce mucho más síntomas la completa, más preeclampsia, o sea, más crisis hipertensiva, más hiperemesis gravídica, más sintomatología. El útero va a estar aumentado de tamaño, mucho más. El valor de beta-HCG va a estar mucho más elevado. En la otra todo eso es atenuado. De la parcial, ella puede tener preeclampsia, pero menos. Puede tener aumento exagerado del tamaño uterino, pero no es lo frecuente, porque ella tiene un bebé también que va ahí. Y además, como es un bebé mal formado, es un bebé más chiquitín. Importante es la progresión de la enfermedad a lo que sigue, que es una mola que invade, una mola invasora, o la aparición de coriocarcinoma. En las molas parciales es poco frecuente, en las molas completas es donde más frecuentemente se da y en realidad es el factor de riesgo. Por eso es importante hacer el diferencial. ¿Sí? Generalmente terminan las parciales en aborto porque la naturaleza es muy sabia, que era lo que les decía hace un momento. La mayoría de las gestaciones que se pierden antes de la semana 12 y más aún antes de la semana 7 son aberraciones cromosómicas, es decir, lesiones que son tan incompatibles con la vida que se pierden, y la más frecuente es la triploidea del 7 y eso ni siquiera lo ve uno, que el bebé ni siquiera crece por saber uno qué le va a pasar. ¿Sí? O sea, a veces ni siquiera lo vemos entre los típicos. Ya las otras que sobreviven son las otras grandes, que son las que uno se tiene que ver y son tan frecuentes que tenemos una prueba para esas cuatro, es el FISH. ¿Cuáles son? Yo les ayudo ahí. Ay, Dios mío, pero no les diga así. Eso no utiliza los nombres. Los epónimos no se usan. ¿Del 18? ¿Del 13?
T21 y monosomía del X. Uy, pero ¿qué pasa con las clases de genética, las manitas que son? Pues yo no sé, a mí no me dieron clase solo Adriana. Adriana fue profe mía, pero no todo el semestre, porque cuando yo pasé Adriana estaba embarazada. En la mola parcial, lo que produce lesiones normales del trofoblast también se puede ir en la nutrición o Por la 12N. El 12N es lo que produce la alteración del trofoblasto. Por eso les digo, el 12N paterno, o sea, el que sea diándrico, el que esté duplicado sea el origen paterno. Por eso les digo, si el que está duplicado es de origen materno, no hay aparición de mola. En la triploidía diándrica es bebé mal formado más mola parcial. En la digínica es bebé mal formado. Es eso. O sea, la malformación, la alteración placentaria se produce es por la duplicación paterna. La mola invasiva no es otra cosa que una mola con acretismo. Una mola que se extiende más allá del espacio de cavidad uterina y se metió al músculo. Es una mola invasora. Recuerden siempre, chicos, que el trofoblasto tiene trofismo por los vasos sanguíneos, por eso se va por los vasos sanguíneos. El problema aquí es que si se me llega a ir una vellosidad por el vaso sanguíneo, recuerden que nosotros tenemos un colador que se llama pulmón y él puede llegar allá al pulmón y me produce un infarto pulmonar y produce una serie de síntomas. Se llama mola metastatizante porque se va, pero en realidad no es una metástasis, porque esa vellosidad que se fue no se va a vivir al pulmón y va a formar una placenta en el pulmón. Ella lo que pasa es que va andando hasta donde le cabe, hasta donde quepa, hasta que llega un vasito que se colapsa. Y ese vasito que se colapsa, pues solamente tenemos ese, recuerden que en el ascenso nosotros vamos de zonas muy anchas hasta llegar al pulmón, que es donde está pequeño. Entonces por eso es que llega allá. La mola invasiva son muy destructivas localmente, muy parecido al acretismo, se sale, obviamente va a inundar o va a comprometer lo que está alrededor de ella, vejiga, parametrios, las trompas, los ovarios, dependiendo de dónde estaba la mola ubicada, se va a extender, con el problema de la lesión de los vasos, es decir, son lesiones que son muy friables y sangrantes. Entonces corre el riesgo la paciente de tener una hemorragia porque va a sangrar y se puede morir por eso. Va a tener exactamente las mismas características de invasión y obviamente como tiene ese carácter de invasión, pues el diferencial va a ser con el coriocarcinoma. Pero el coriocarcinoma tiene una particularidad. El coriocarcinoma se puede formar con un antecedente de una gestación. La señora salió de su problema de la mola y a los 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 15 años aparece el coriocarcinoma. Por eso requerimos el seguimiento, porque nosotros le damos manejo a las molas. ¿Sí? Se hace el seguimiento, se hace la evacuación y si hay persistencia se le puede dar una dosis de quimioterapia que usualmente es metrexato. Pero cuando esto ya se vuelve maligno, pues es un tumor y los tumores pues van a tener ese carácter destructivo. Si hay una célula fea en esta vida, es la célula del coriocarcinoma. Son grandes, los núcleos son polimorfos, tienen unos núcleos lobulares, las cromatinas siempre están abiertas. Es un núcleo muy, muy, muy maluco. Si hay algo atípico, es una célula de coriocarcinoma. Son grandotas, tienen un trofismo por los vasos, uno las ve y va viendo los vasos sanguíneos de un carácter impresionante. Y las pacientes, el problema es si se sale del útero por extensión local o por metástasis. Ellas responden muy bien si la enfermedad es intrauterina. El síntoma va a ser sangrado, la paciente va a consultar por sangrado, le hacen un test de embarazo, beta-HCG positiva, pero si estoy menopáusica hace 3 años. Porque estos coriocarcinomas sí son de pacientes mayores de 40 años. Básicamente es eso. Tenemos las molas, parcial, completa. Si persiste la enfermedad, pues vamos a tener una mola invasora, vamos a ver en el tiempo, vamos a tener un coriocarcinoma. Ojo, porque como hace metástasis vasculares, hígado, pulmón, cerebro y extensión local, principalmente anexos y vagina. Los síntomas pues van a estar relacionados con ese proceso de sangrado.
La clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional la hace Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o sea, la FIGO, decimos nosotros siempre. La FIGO es la que me define muchas cosas de los parámetros de las lesiones ginecológicas, siempre nos guiamos por FIGO. La FIGO me hace esta clasificación, que tiene unos síntomas de mejor o peor pronóstico y va a ayudarme a definir qué manejo le voy a hacer a la paciente. Porque sí, claro, yo puedo hacer histerectomía, pero si los valores siguen aumentando significa que por ahí tuvo que haberme quedado algo más de trofoblast, entonces tiene que ir con tratamiento adicional. Entonces, vamos a mirar las piezas. Espere que yo guarde los exóticos y los